Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Colombia al día en el aire. Enrique Córdoba acompañándoles. Vamos a hablar con un médico psiquiatra colombiano que reside en Suecia. Lo hemos invitado pensando en que, como pasa por Miami, es interesante conocer la vida de un médico latinoamericano que reside en Europa, especialmente en Suecia, un país que tiene, recuerdan, Suecia, Infierno, Paraíso, una novela que se escribió hace mucho tiempo cuando yo estaba en la universidad o en la escuela. De Suecia hay muchas referencias. También llama la atención que un médico psiquiatra que atiende la comunidad de esos lados nos cuente qué tienen de diferente los suecos con nosotros en América Latina, en Miami. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo ve un médico psiquiatra el actual proceso de paz? Los colombianos estamos pues enredados en charlas de café, en la prensa, en las familias, con respecto a qué camino tomar. Nos estamos prácticamente devorando unos a otros cuando no tienen las posiciones que cada uno quisiera que los demás tuvieran. Creemos que tenemos la verdad. Pues todas estas realidades me llama la atención que las conversemos con un psiquiatra que vive en Suecia. Se trata del doctor Eduardo Rincón. Bienvenido, médico, ¿qué tal? Gracias, Enrique. Mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿cuánto tiempo, primero, dónde naciste y cuánto tiempo llevas en Suecia? Bueno, yo soy colombiano, soy de Pereira y en Suecia llevo 30 años. ¿Dónde estudiaste medicina? Yo estudié medicina en Rumanía. ¿En Rumania? ¿Terminaste y te quedaste en Europa? Sí, por azar. Yo nunca pensé quedarme en Europa, simplemente por cuestiones de estudios y todo. Llegué a Suecia, tuve una beca para hacer investigación en el Instituto Karolinska y el tiempo fue pasando y poco a poco se dieron las cosas que resulté quedándome. ¿Ese instituto tiene algo que ver con el premio Nobel? Sí, son ellos quienes asignan el premio Nobel de Medicina. De manera que tú estás cerca de ese jurado y seguramente compartes con ellos y... Bueno, tanto como eso no, pero sí tuve el privilegio de tener como tutor de tesis a dos personas una que ha sido parte del Comité Nobel de Medicina del Instituto Karolinska. Ya. Doctor Rincón, vivir en Suecia, ¿qué es lo agradable, qué es lo sorprendente para un latinoamericano de vivir en Suecia? Yo creo que lo más agradable de pronto puede ser la tranquilidad que hay en la sociedad, la organización y de pronto el sistema jurídico que existe, que puedes caminar tranquilamente y sientes de todas maneras que no hay zozobra para sobrevivir, por así decir. La idea que tenemos de Suecia es que es una sociedad casi perfecta, con una socialdemocracia en la cual entiendo que no hay gente pobre, no hay gente miserable como en nuestros países, y que a los ricos les tienen unos impuestos que los administra muy bien el Estado. ¿La gente feliz en Suecia? Bueno, la palabra felicidad es una palabra muy compleja, ¿no? Pero sí, perdón, pero sí se puede decir que la gente en general está contenta con su sistema, se siente segura de respaldar ese tipo de sistema, cómo funciona. Y pues inconformismo siempre va a existir, ¿no? Yo pienso que hasta en el cielo hay inconformismo, ¿no? Pero pues en general yo pienso que la gente sí en general se siente contenta y complacida con el sistema, aunque naturalmente pues es natural que la gente siempre quiera mejorías, cambios, quiera generar nuevas formas de administrar los recursos públicos y todo, pero en general pienso yo que es una sociedad bastante homogénea. Claro. Entiendo que existe una creencia con respecto a que en Suecia, por los altos niveles de felicidad en los que la gente lo tiene todo, cuando llega a la tercera edad salen buses que los llevan por Europa, hay una muy buena redistribución de los ingresos y el manejo del presupuesto, y eso lleva a que haya una alta tasa de suicidio. ¿Qué hay de cierto en esa leyenda? Bueno, hay mucho de cierto, no estoy seguro si la explicación sea eso, pero creo que como es una sociedad tan extremadamente organizada y estructurada, pues cualquier
cualquier desvío de la norma hace que tú te quedes marginado, ¿no? Pienso que eso es más o menos como cuando en una empresa tienen los procesos sistematizados, ¿no? Entonces un tornillo se sale de la producción, entonces eso va a afectar toda la cadena y se margina. Entonces, dado que es una sociedad tan extremadamente organizada, hay tanto individualismo, entonces hace que un individuo ante cualquier dificultad de la vida, pues fácilmente se quede marginado, ¿no? Quede en la soledad, caiga en el alcoholismo, se encuentre de pronto desesperado por no poder solucionar algún problema que seguramente tiene que ver con la vida cotidiana de todos los individuos, pero que en ese momento el individuo no tiene los recursos para superarlos, y entonces vienen las enfermedades mentales, los procesos emocionales que dificultan y la gente termina de pronto suicidándose. Claro. Oiga, doctor Eduardo Rincón, antes de que hablemos sobre cómo nos miran y cómo nos mira usted desde ese balcón allá en Escandinavia hacia América Latina y sobre lo que estamos viviendo en Colombia, hablemos de los suecos. ¿Cómo son los suecos? Y usted, en su consulta, ¿qué casos permanentes tiene que vale la pena destacar? ¿De qué sufren ellos? Bueno, el sueco generalmente, hay, como en todo el mundo, están las enfermedades de carácter emocional, como enfermedades bipolares o enfermedades psicóticas como la esquizofrenia, ¿no? Pero generalmente uno de los problemas que son más cotidianos en la consulta clínica son problemas de depresión o crisis que el individuo no es capaz de manejar de pronto, en el cual se siente ahogado, asfixiado y de pronto no encuentra una salida. Ese problema es como lo más cotidiano, por así decir. Problemas de parejas. ¿Hay una cierta liberación sexual en la sociedad sueca? Bueno, sí, hay mucha liberación sexual. Los problemas de pareja, yo creo que lo más evidente es que la gente pasa muy rápido al proceso de separación, ¿no? Dado de que hay tanta libertad sexual y hay tanta libertad económica, entonces el individuo a veces, quizás con mi mentalidad latina, de pronto no hace los suficientes esfuerzos para tratar de hacer la reparación del proceso de pareja y rápidamente se consigue otra pareja o sale de la relación, ¿no? De pronto es como la gran diferencia que existiría, digo yo, con respecto al contexto latinoamericano. Desde el punto de vista económico, ¿qué problemas presenta la sociedad? O sea, desempleo, no tienen problemas de desempleo, la gente gana lo suficiente, tiene lo que quiere. Sí, básicamente sí, si estás desempleado, pues el Estado se encarga de que tú tengas lo suficiente para sobrevivir. Entonces, pues es difícil encontrar una persona que diga que no tiene cómo sobrevivir. Ahora, que hay dificultades económicas y que el individuo tiene que esforzarse en una economía de pronto limitada, pues eso existe naturalmente. Ya. Un sueco trasladado a nuestra sociedad un tanto desordenada, improvisadora en Colombia, ¿cómo lo ve? ¿De qué sufre? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgustaría? Yo creo que un sueco en una sociedad latinoamericana puede encontrarse como un niño que de pronto se encuentra que tiene muchos juguetes para divertirse, ¿no? Sí. Porque como la sociedad es tan estructurada y tan rígida, de pronto esta entropía que es tan característica de nuestra sociedad, entonces muchos suecos la encuentran muy divertida, ¿no? Porque hay muchas opciones, muchas alternativas, la gente es muy cálida, el contacto con los seres humanos es demasiado fácil, entonces en general un sueco encuentra esto muy, muy agradable. De pronto se le puede disparar su neurosis si un sueco es demasiado rígido y encuentra dificultades para ajustarse a estas costumbres culturales que tenemos nosotros de manejar el tiempo de pronto de una manera especial o de pronto de tener tanta cultura del contacto físico que a veces el sueco no es muy familiar a que le estén abrazando, le estén besando, ¿no? Entonces alguna gente puede haber una resistencia ahí, pero yo diría que de lo que yo he escuchado de muchos suecos que les gusta Latinoamérica, lo que más se encuentran divertido es la facilidad de interactuar con las personas. Uh-huh. Oye, doctor Eduardo Rincón, ahora quiero que me hable sobre las tipologías de problemas que enfrentamos en América Latina frente a los europeos, por ejemplo, los escandinavos. ¿Cómo ve usted esa diferencia? ¿De qué padeceríamos nosotros más? Yo creo que el problema, uno como psiquiatra, cuando encuentra a un latino, uno encuentra la dificultad de que el latino es extremadamente rico en problemática. Un sueco generalmente viene con una problemática concreta. Yo vengo a
necesito ayuda porque tengo un problema con mi jefe, o necesito ayuda porque tengo un problema con mi hijo mayor, o necesito ayuda porque tengo problemas en la relación con mis hijos. Es concreta esa pregunta. Un latinoamericano generalmente viene con una problemática más compleja y tiene otro tipo de expectativas. Él viene como no hay cultura de hablar, con todo que nosotros en Latinoamérica hablamos mucho, no hay cultura de hablar profundamente de las cosas. Entonces el individuo viene con algo que él cree que es un problema. Él cree que el problema es el problema que tiene con su jefe, pero cuando tú comienzas a tratar de penetrar en la historia del individuo, entonces salen 10, 15 o 25 problemas. El problema con su suegra, el problema con su mamá, el problema con su vecino, los problemas de ideología política, los problemas económicos. Entonces tú sientes que esos 45 minutos que tú tienes para con este individuo es extremadamente poco tiempo para tratar de identificar cuál es la pregunta que es relevante para esta persona que tienes frente a ti. Y es porque hemos aplazado una cantidad de encuentros con nuestro desarrollo. Entonces eso hace que el latino necesita mucho tiempo para poder identificar en sí cuál es el problema que él necesitaría que se le ayudase en ese justo momento. Yo pienso que ahí es la mayor diferencia. O sea, para entrevistar a un latino, yo creo que tú necesitas por lo menos 2 o 3 horas para hacerle una buena análisis, comparada a un sueco que en 40 minutos tú eres capaz de identificar cuál es el problema que tienes que tratar de solucionar. Ya. Bueno, doctor Rincón, y entonces, ¿qué ocurre con esa gente que no va a los psiquiatras? Yo nunca he ido a un psiquiatra. Yo entrevisto a los psiquiatras, converso con ellos, pero yo no voy a un psiquiatra y como yo, la gente no acostumbra ir a donde el psiquiatra. ¿Qué ocurre con quienes aplazamos o nunca vamos donde el psiquiatra? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Una, que no pase nada. La otra es que justamente cuando te encuentres con una dificultad que de pronto sobrepase ya los límites o la capacidad que tú tienes de asimilar problemas, simplemente te desborde. Y entonces algo que aparentemente es pequeño se convierte en un gran tópico para ti que es casi insalvable debido a que tú has utilizado todos tus recursos para sobrevivir y para huir de la solución de problemas. Muy interesante. Bueno, ahora quiero que nos hable sobre Colombia. Como usted sabe, en Colombia estamos viviendo un proceso bien interesante, pero a su vez complejo, estas conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, que le llaman acuerdos de paz. Mucha gente cree que después que firmen ya se acabó la guerra. Empieza todo un procedimiento. Y quienes están de acuerdo con esos pactos consideran que quien no esté de acuerdo con ellos son enemigos de la paz. Entonces hay amigos de los acuerdos y enemigos de los acuerdos. No hay ¿cómo se llama? Matices. Y se ha creado pues como unos dos grandes sectores en el país y en eso estamos como empantanados. La psiquiatría, usted le ponen al pueblo colombiano, estúdielo, ¿cómo resolvemos este impasse? Bueno, es una pregunta muy complicada y a la vez muy arriesgada de contestar, ¿no? Pero si yo trato de pensar como un académico, como un individuo que hace mucho rato está fuera de su país, pero que de todas maneras tiene la cultura y el sentimiento colombiano, a mí me preocupa mucho en que el discurso político que se maneja, o que yo creo que se está manejando en Colombia, dista mucho de la realidad. Nosotros hablábamos mucho de la violencia y se ha creado como una fantasía de que el proceso de paz significa que la violencia cesa. Y yo creo que la violencia no solamente la ejercen aquellos que pueden administrar la capacidad de matar o hacer daño, o sea, todos aquellos actores que tienen posibilidad de matar o hacerse valer por medio del uso de las armas. Y nosotros tenemos paramilitares y tenemos grupos de izquierda y tenemos delincuentes y tenemos de todo. De pronto en Colombia se ha como que monopolizado que los actores que tienen algo que decir es solamente un grupo, en este caso las FARC, desconociendo que hay otro montón de actores que de hecho uno ve que se están haciendo sentir para decir yo también tengo algo que aportar o algo que decir o algo que negociar. Es algo. Como psiquiatra, a mí me parece muy interesante es el hecho que nosotros creemos que la violencia solamente está relacionada con las armas,
pero nosotros, hasta en el discurso, cuando se discute la paz, uno escucha que hay tanta violencia latente en todo, ¿no? Que si no estás conmigo, estás en contra mía y entonces te tengo que eliminar o te tengo que sacar del juego de alguna manera. Eso para mí es violencia y eso también es muy peligroso. Entonces, pienso que esa estigmatización que se ha dado, yo no sé si por cobardía, no sé si por facilismo de decir a cualquier precio hay que firmar cualquier papel y que se asuma que Colombia se va a convertir en un paraíso, yo no estoy tan seguro de eso. Pero insisto, yo no soy experto en política, soy un simple ciudadano que conservo mi nacionalidad colombiana y me aterra que se esté pensando de esa manera y no estemos pensando que el proceso de paz y lo que se llama posconflicto no tienen que ser palabras adoquinadas, palabras bonitas que les gustan a la gente, sino entender que cuando discutimos en los debates, que no tienen nada que ver de pronto con el proceso de paz, debates de educación, de economía, del olvido en que se tienen muchas regiones de Colombia, hay que quizás manejar unos argumentos más de aceptación de la realidad y aceptación de los argumentos que da el otro, ¿no? Y esa es la parte que a mí como psiquiatra me aterra, porque desde psiquiatría se escucha hablar, se le hace mucha propaganda a que el mayor problema psiquiátrico es lo que nosotros llamamos estrés postraumático. Y eso es tal vez un grupo muy pequeño el que maneja esto. Pequeño digo en la globalidad del problema. Pero los problemas de ansiedad que tiene la gente, de no sentirse segura de salir a la calle, de no sentirse segura de compartir sus ideas en una tertulia simple, por ejemplo, eso es muy peligroso. Cuando el individuo de pronto por hacer un comentario pierde su puesto, por hacer un comentario de pronto lo matan, eso es muy peligroso. Naturalmente es igual de peligroso que un individuo por sus ideas políticas lo eliminen, pero me preocupa mucho es el hecho de que nosotros tenemos esa cultura de violencia verbal, esa cultura de violencia ideológica, y eso genera de que hay unos más fuertes que otros, y esa cultura de que tenemos que ser fuertes y tenemos que eliminar al que es débil. Y el típico ejemplo es que nosotros tenemos el dicho de no dar papaya, porque papaya que se da, papaya que se come. Entonces eso está diciendo, tú no puedes de ser débil, tú no puedes ser vulnerable, porque la culpa es tuya. Entonces, esa parte me parece a mí interesante desde el punto de vista académico, de todos esos niveles de ansiedad, de inseguridad, esos niveles de paranoia que se van generando, ¿no? Cuando la gente no se siente segura. Yo no hablo esto porque de pronto me tildan de derecha o de izquierda, me tildan de uribista o de santista. Eso me parece enfermo a mí. Pero lo grave es que si uno de esos dos sectores contrata al psiquiatra para que haga su trabajo profesional, espera que el profesional induzca los resultados. Yo pienso que en esos casos uno habla, en psiquiatría uno habla de lucha de egos, ¿no? Donde hay muchos egos que quieren dominar, que quieren decir, lo mío es la verdad prácticamente absoluta. Y yo creo que hay que ser un poquito más humanos y más modestos y decir que de pronto nosotros vamos a tener que renunciar a ciertas cosas y no necesariamente a las que me dice el político de turno, sino renunciar a que de pronto pues no hay blanco ni negro, ¿no? Hay ideas que de pronto el señor Uribe haya tenido algunas ideas buenas y otras ideas muy malas, y de pronto el señor Santos unas ideas buenas y otras menos buenas, y crear un consenso, ¿no? Un consenso donde yo no esté eliminando al otro. Porque en Colombia me da miedo, o lo que me preocupa a mí como una persona instruida y educada, es el hecho de que hay un abuso del intelectualismo, o sea que se hablan unas palabras muy bonitas, se citan un montón de referencias de autores internacionales, pero al hombre del pueblo que tiene un montón de miedos y un montón de preguntas y cuestionamientos, prácticamente se le trata de ignorante y no se le da espacio a esa duda, porque al fin y al cabo es el que pone el voto y él es el que pone los muertos. Muchos de los intelectuales que vivimos hablando, yo no creo que ellos sean los que de este grupo esté saliendo la gran mayoría de víctimas, está saliendo del pueblo. Indiscutiblemente usted está tocando un tema muy clave y estratégico, y tiene que ver con la gran masa de la población que es como un espectador, es una masa que está en un auditorio viendo los actores, ¿no? Tratando de cada uno tomar las riendas y adelante con un proceso en el que están esperando que apoye a uno u otro sector. Esa masa, desde el punto de vista de su oficio, ¿cómo la podemos, digamos, trabajar
ayudarle? Yo pienso que primero hacer algo como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Tratando de validar de que de pronto lo que ellos dicen es igual de importante como lo que dicen los que tertulian a un nivel intelectual alto, los que tienen unos foros políticos donde discutir estas ideas, ¿no? Es decir, darles la validación de que es importante también lo que ellos dicen y que de pronto hay que ayudarles a que ellos, esta manera de expresarse sea una manera genuina y políticamente correcta para que entren en los foros de discusión, ¿no? De la gente que está tratando políticamente de organizar una paz para nuestro país, ¿no? Porque lo delicado de este proceso es el poder. Cada uno de los grupos, de los actores, trata de quedarse con el poder, de asumir la mayor porción de poder, entonces no quieren ceder, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? Eso es muy importante, eso que acabas de decir, porque estamos diciendo, se está hablando del poder, o sea, hasta qué punto la masa se puede sentir manipulada y utilizada. ¿Sí? Yo manejo un discurso, yo estructuro un discurso, yo lo maquillo de la manera como a mí me parece que se debe maquillar, y entonces en sí yo estoy diciendo que estoy representando a la mayoría, pero yo estoy representando eso a mi grupo de amigos. Y entonces ahí es donde de pronto hay que, y ahí diría yo que es la academia, que es el grupo intelectual, el que debería de tratar de ser más neutral, porque a veces en esas discusiones intelectuales, a mi antojo, está extremadamente izquierdizada. Y no es que yo piense que la izquierda sea mala, pero yo pienso que hay que tratar de ser objetivo. Y tal vez, digamos, vuelvo a Suecia, ¿no? En Suecia realmente los partidos políticos pues tienen los mismos intereses de mantener el poder, naturalmente, como cualquier partido político en el mundo. Pero tú notas que lo que dice el pueblo, de alguna manera, sí se lleva a un debate. Eso que dice este señor de pronto no parece tan tonto y se lleva, y al político común y corriente se le expone a que resuelva ese problema. Decir, bueno, señor, ¿y usted qué va a hacer si las FARC, por así decir, por qué no se les pregunta a ellos qué va a pasar con el dinero de ellos? ¿O qué va a pasar con las armas? Esa sería una pregunta que en Suecia jamás pasaría por alto. Ahí se detendría el debate inmediatamente. Pero nosotros encontramos un montón de explicaciones para evadir esa pregunta que es tan extremadamente fundamental. Y entonces nosotros nos movemos a las masas a que consideren que lo más importante es la pregunta A o la pregunta B o la pregunta C, pero preguntas tan fundamentales para un ser humano simple, sin educación. Es fundamental eso. Bueno, ¿y qué va a pasar con las armas? ¿Y qué va a pasar si le hacen conejo, por así decir, a las FARC? ¿O qué pasa si las FARC le hace conejo al gobierno? Son preguntas relevantes que en Colombia, me parece a mí, las bagatelizan completamente. Y para entrar a discutir del proceso de paz, parece que se exige que tú seas un erudito en política, que tú seas un erudito en la historia de Colombia. Y yo pienso que tú no necesitas ser erudito en la historia de Colombia para decir, bueno, ¿y cómo me aseguras a mí que yo pueda salir por las calles y yo pueda trabajar? ¿Cómo me aseguras tú a mí que yo pueda pensar libremente sin que mi vida esté en riesgo? Yo pienso que esa pregunta es más básica y más elemental que todas estas discusiones yo las llamaría pseudointelectuales, donde la gente evoca un montón de literatura internacional y trata de darse unos tintes de libre pensador. Yo no creo que sea tan necesario eso. Yo pienso que hay que resolverle las preguntas que tiene un señor común y corriente que limpia zapatos en el Cesar, o un señor que trabaja en Pasto, o un señor que trabaja en el Tolima, que es un simple campesino. Pienso que es importante. Esas preguntas que parecen tan banales, porque esas son las que hacen la vida diaria de la gente, ¿no? Claro. Indudablemente que Colombia necesita someterse a un psiquiatra para que nos ayude a entender y a resolver y a atravesar este trance tan delicado, peligroso y comprometido en la vida del país. Como nos queda poco tiempo, doctor Eduardo Rincón, usted que reside en Suecia, ¿cómo reciben las noticias y cómo se ven los problemas de América Latina, concretamente Cuba, medio siglo, con una pareja que se reparte el poder y mantiene bajo una dictadura a los cubanos que los tenemos aquí cerca? Venezuela, un gobierno de cínicos destruyendo la mayor riqueza de un país en América Latina. ¿Eso lo comenta el ciudadano sueco? ¿Les preocupa por allá? Sí, el ciudadano sueco comenta eso, y la prensa sueca comenta eso, y para la prensa sueca es extremadamente claro que es un sistema que está lleno de
de fundamentos que no tienen ningún soporte ideológico en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, tanto no se van en contra de Venezuela, pero sí les es muy claro que es un sistema totalitario y que es un sistema donde la democracia no existe y que es un sistema que realmente tiene solamente el interés de permanentizar un sistema totalitario que ya está muy revisado, como es el sistema marxista-leninista, ¿no? Eso les es muy claro a los suecos, ¿no? Yeah. Bueno, su paso por Miami, ¿cómo ve Miami? Hace como 5 años no venía por aquí. ¿Cómo nota esta comunidad tan multicultural? Bueno, venir a Miami es una experiencia tan interesante, sentirse uno en el reino de los Estados Unidos, por así decir, y sentirse como tan identificado con la cultura latina, oír el español, ¿no? Y ver como ese impacto latino en la sociedad americana, ¿no? De esa jovialidad que nos caracteriza a nosotros los latinos y todo, pues es muy bonito, ¿no? Yo realmente, pues hasta ahora hace pocos días, llegué ayer prácticamente de Atlanta y siempre es como muy emocionante ver uno esta buena convivencia de multiculturalidad y ver el impacto que tiene el latino tan grande acá en una sociedad de tanto progreso como la sociedad americana. ¿Costo de vida Miami versus Estocolmo? Más barato Miami. ¿Sí? Sí. Y además aquí tenemos sol, tenemos mar. Sí, tiene de todo. Sí, frijoles, una mezcla muy buena. Frijoles, arepa, chicharrón. Sí, muy bueno, sí. Qué bueno. ¿Lecturas en español? ¿Muy poco en Estocolmo? Sí, más bien poco, sí. O tal vez yo por mi trabajo no me lo puedo permitir, ¿no? Qué bueno. Pues qué grato haber tenido aquí al doctor Eduardo Rincón Viatela, psiquiatra colombiano, residente en Estocolmo. Quiero agradecerle a su hermano, a Luis Escobar Viatela, mi cuñado, que tuvo la suerte y la oportunidad de traérmelo al programa. Así que sacaron un espacio de entre sus vacaciones para que conversáramos y pudiéramos tener pues un termómetro del punto de vista de un psiquiatra colombiano residente en Suecia respecto a todas estas cosas que nos ocurren aquí en nuestra América Latina. Amigos, gracias por acompañarnos. Los invito, como siempre, domingos 11 de la mañana, Cita con Caracol. Un programa que ya va para los 29 años, con invitados y puntos de vista de gente que encuentro en todos lados. No olviden el Marco Polo de Lorica, un libro que ya va por su segunda edición. Amigos, gracias por acompañarnos. Agradecido con todo el personal técnico y aquí del set del Canal 17 y los invitamos para que nos acompañen. Chao. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su Canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al Canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.